Muy buenos días para todas aquellas personas que nos escuchan en este video, en este conversatorio, digámoslo así, en donde hoy vamos a hablar acerca de uno de los movimientos revolucionarios o de los movimientos revueltas populares más importantes de nuestra historia, cuando aún no habíamos fundado la República de Colombia, sino nos encontrábamos bajo lo que se conocía como el Imperio Español y muy concretamente dentro de la entidad territorial denominada Virreinato de la Nueva Granada. La revuelta de los comuneros se produjo exactamente el 16 de marzo de 1781, cuando en el Socorro, actual departamento de Santander, se publicaron los edictos por medio del cual el representante del rey, don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, publicó los incrementos impositivos o los incrementos tributarios que habrían de soportar especialmente las clases populares. Una serie de impuestos progresivos en donde parecía que fuesen las clases menos afortunadas las que más debían contribuir con el déficit fiscal crónico que arrastraba desde hacía más o menos unos 60 o 65 años la corona española, ahora en manos de los Borbones franceses. Ese 16 de marzo de 1781, a raíz de la publicación de los edictos, se formó una especie de tumulto, una especie de revuelta y al mismo tiempo una especie de asonada que concluyó, o mejor, en la cual surgió la figura heroica de un personaje que luego se perderá en las brumas de la historia y también en las brumas de nuestro recuerdo, pero que fue ese día supremamente importante para animar a los 20.000 comuneros o 20.000 miembros de las clases populares que posteriormente marcharon contra Santa Fe de Bogotá para reclamar al virrey un tratamiento justo y un tratamiento equitativo en materia impositiva, pero también en otras materias importantes, como lo veremos más adelante. Manuela Beltrán se acercó a los edictos, los arrancó de donde estaban fijados, los rompió delante del público, y a partir de ese momento se puede decir que el pueblo, es decir, el común, los comuneros, se levantaron en armas contra las autoridades competentes de la colonia y comenzaron a marchar hacia Santa Fe de Bogotá. Como inicialmente los comuneros no tenían una especie de caudillo, una especie de jefe, le solicitaron la dirección o la jefatura de ese movimiento a quien hacía las veces de corregidor, es decir, a la autoridad del Socorro, que era el señor Bermeo, quien sin mucho entusiasmo tomó la decisión de dirigir o de representar a esos 20.000 comuneros que estaban dispuestos a marchar a conversar directamente con el virrey o con el representante de la autoridad que el virrey designase. Bermeo, desde el principio, eso se sabe actualmente, pensó siempre ceder ante la presión popular, pero nunca con el propósito de convertirse él en el personero de unas reivindicaciones que no eran las suyas, sino con el propósito de canalizar la revuelta hacia un punto o de dirigir la revuelta hacia un punto en donde le fuese posible a las autoridades españolas someter a los comuneros que se habían rebelado contra las autoridades de España. Independientemente de esa circunstancia, los comuneros marchan hacia Santa Fe de Bogotá y en el camino, quizá a su paso por el pequeño poblado de Vélez, en lo que hoy sería la parte más profunda del sur de Santander, casi al norte del departamento actual de Boyacá, surge o aparece, repetimos, José Antonio Galán,
y se convierte él personalmente en un caudillo popular de primera magnitud. No solamente porque respalda convenientemente las reivindicaciones que exige la Comuna del Socorro, sino porque de manera adicional viaja personalmente con fondos de su propio pecunio para tratar de encontrar eco a su protesta en municipios o en pequeños poblados tan lejanos como Guaduas o Mariquita. Independientemente de todas esas circunstancias, lo cierto es que a la altura de Zipaquirá, en el puente real que actualmente se denomina el Puente del Común, ya cerca de Bogotá o cerca de Santa Fe de Bogotá, los españoles, a la cabeza del arzobispo Caballero y Góngora, esperaron a los revoltosos del Común y les propusieron un diálogo de donde surgieron las famosas capitulaciones de Zipaquirá, que no eran cosa distinta que unos documentos en donde por una parte los revoltosos hacían una exigencia determinada al Estado español a través de las autoridades coloniales, y ese Estado español a través de las autoridades coloniales respondían afirmativamente a las peticiones o a las exigencias que hacía el común o los comuneros. Lo cierto es que, a juicio de muchos historiadores, entre ellos Germán Arciniegas, en el momento en que Bermeo y el arzobispo Caballero y Góngora firmaron las capitulaciones de Zipaquirá, ninguno de los dos estaba dispuesto a cumplir con esas capitulaciones, y antes, por el contrario, las capitulaciones siempre sirvieron como una especie de pretexto para disipar los ánimos, para disolver los requerimientos del común y por lo tanto para aplastar desde la raíz la posibilidad de que surgiera de nuevo con fuerza un movimiento de semejantes proporciones. A partir de las capitulaciones de Zipaquirá, y a sabiendas de que esas capitulaciones no se irían a cumplir, las autoridades coloniales comenzaron a buscar a los principales caudillos que hicieron posible la revuelta del común, hasta aprehender, hasta capturar al más importante de ellos, José Antonio Galán, que fue definitivamente enjuiciado en Santa Fe de Bogotá y posteriormente sentenciado a muerte. Sentencia que tuvo cumplimiento el 1 de febrero del año 1782, cuando subió al patíbulo que había sido levantado en la esquina suroccidental de la Plaza Mayor de Bogotá, que hoy denominaríamos la Plaza de Bolívar en Bogotá. Allí terminó, desafortunadamente para los comuneros, la revuelta que se había iniciado el 16 de marzo de 1781 en el Socorro, pero a juicio de los más importantes historiadores colombianos y de los más importantes pensadores, se inició el proceso de independencia que habría de culminar el 7 de agosto de 1819, cuando Bolívar resulta victorioso en la batalla de Boyacá. De tal manera que en la propuesta que hacen estos historiadores tenemos que decir que el primer grito de independencia en Colombia no se da el 20 de julio de 1810 como tradicionalmente se nos ha enseñado, sino que según ellos ese primer grito de independencia se dio el 16 de marzo de 1781 en lo que actualmente es el municipio del Socorro, en el departamento de Santander, en lo que hoy es, repito, la República de Colombia.